noches. Bienvenidos a la página Universo Interior, donde brindamos las 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo, todos los temas, cada conferencia, cada enfoque que nos dan estos puntos, buscan que la persona practique, reflexione, compruebe y principalmente conecte con su ser, con su parte divinal, con su padre y su madre interno, ¿sí? Acá el objetivo es que la persona sea totalmente libre e independiente y no siga a nadie, ¿sí? No me sigan a mí o no sigan a un compañero o algún otro tipo de instructor, sino que cada uno saque sus propias comprensiones, ¿sí? A través de su propio trabajo interno, a través de sus propias prácticas. Lo importante es comprobar, entre más practica uno, más comprende el conocimiento y más va a llegar a su conciencia, a su ser, que es lo importante. ¿Listos? Hoy vamos a ver la conferencia número 43, diversos tipos de yoes lujuriosos. Es un tema muy importante porque vamos a ver lo importante que es trabajar todos los detalles de lujuria, que principalmente todo ese trabajo lo orienta la Madre Divina y el Padre, ¿listos? De cada uno de nosotros. Vamos a compartir entonces, antes de iniciar, las páginas para las personas que quieran de pronto participar de esta transmisión. De igual manera esto queda guardado en este canal y lo subimos a la página de YouTube. ¿Listos? Lo vamos a compartir rápidamente y ya iniciamos. Me dan de pronto indicando si se escucha bien, si la imagen está bien también. A ver, por acá. Muy bien. Listos. Bien, ya vino compartido entonces, ahora sí vamos a iniciar. A todos, muy buenas noches. Entonces, bien, esta conferencia lo que busca es que la persona vaya al nacimiento espiritual. ¿Sí? O sea, vaya a la práctica del supersexo. Entonces, el enfoque de este tema es que la persona pueda comprender lo valioso que es su energía creadora sexual, ¿sí? Lo que es esa energía, ese Espíritu Santo, como lo quiera uno llamar, esa energía es lo que le da la fuerza a una persona, es lo que le da la potencia a una persona, ¿sí? Lo que le da el ánimo a una persona. Cuando una persona saca su energía del cuerpo, se aleja de su conciencia. Entonces nosotros ya nos hemos escuchado de pronto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres fuerzas, ¿sí?, primarias, son tres fuerzas revolucionarias en nuestro interior que lo que buscan es que al momento de ir a la práctica sexual se llegue a ese llamado Kundalini o a ese fuego sagrado, ¿sí? Todas las tres fuerzas que tenemos van a sintetizarse en el Kundalini, en el fuego sagrado, ¿sí? En ese Kundalini, ahí está toda la forma en la que la persona se puede regenerar, puede crear sus cuerpos solares principalmente, ¿no? Sin fuego sagrado no hay creación, sin fuego sagrado no hay avance realmente, no se ha iniciado ni siquiera la obra. Solamente cuando la persona logra tener el fuego sagrado, cuando prende ese fuego, ¿sí?, cuando logra prender el fuego, ahí la persona ya empieza su obra verdaderamente. Pero tienen que darse tres fuerzas al momento de ir a la práctica sexual y en todo instante y en todo momento. ¿Cuáles son las tres fuerzas? Hay que experimentar y mantener la fuerza del amor, la fuerza de la fidelidad y la castidad. Entonces, cuando hablamos de amor, no hablamos de los conceptos, de las ideas o del sentimentalismo morboso, ¿sí?, instintivo que tenemos también, ¿sí? No se trata de ese amor mental ni instintivo como les comentaba. Se trata de un amor consciente y ese amor se transmite en las obras. Entonces nosotros necesitamos
generar obras a través de la enseñanza. Entonces dar lo que se tenga a la humanidad. Introducciones, volanteos, publicidad, conferencias, prácticas guiadas, lo que sea posible que pueda llevar a otra persona, pero viniendo siempre del enfoque del conocimiento, de los 3 factores. Se le entrega la muerte psicológica, la muerte en marcha, la muerte reflexiva. Se le entregue el sacrificio por la humanidad, que la persona comprenda lo importante que es que ella también se sacrifique por los demás, ¿sí? Por sí misma, no porque uno se lo imponga a alguien, sino que uno vea el anhelo y el sentimiento de la conciencia de sentir la fuerza de ir a ayudar a la humanidad, ¿sí? Y la parte del nacimiento espiritual, cuando la persona se le enseña la práctica del suprasexo, que esa persona la purifique, y para eso está esta conferencia. Entonces, esas obras nos van a dar una fuerza, nos van a dar más comprensión, nos van a dar sabiduría que viene del Padre directamente. Entonces, al momento de tener una pareja, eso cada uno también lo debemos estudiar, debemos empezar a experimentar verdadero amor hacia esa persona, ¿sí? Respetar su libre albedrío, respetar sus decisiones, no entrar en conflictos, ¿sí? Y todo eso lo mide la conciencia. Uno realmente no se va a planificar cómo va a ser la relación como tal, porque solo la conciencia puede realizar algo equilibrado. De resto son conceptos de uno, ¿sí? Bien, necesitamos fidelidad, necesitamos empezar a ser fieles con nosotros mismos, principalmente con nuestra energía sexual, ¿sí? Con lo que estamos realizando en la obra, porque si una persona comete delitos de adulterio, ¿sí? Comete delitos de masturbación, si una persona cae de pronto en un estado de codicia, de ira, de miedo, de depresión, ahí está perdiendo energía, ahí está identificado, ahí estamos, incluyendo a mí, ¿no? Perdiendo nuestra energía sexual, ¿sí? Estamos expulsando la energía de los 5 centros, estamos fornicando en los 5 centros. Entonces el objetivo es que una persona mantenga el estado de autoobservación, de recuerdo de sí, de muerte, ¿sí? De instante en instante, aquí y ahora, observar la mente, la emoción, el instinto, ¿sí? Lo que se está diciendo o lo que se está haciendo también se observa para ver detalles. Pueden haber muchos detalles, pero lo importante es verlos y eliminarlos. Madre, elimíname este pensamiento, esta emoción, este deseo, este instinto, tensión, dolor, picazón por aquí, por allá. Lo más detallado posible, lo importante es ver los defectos y matarlos. ¿Listos? Ahora, en la pareja es importante comprender que es solo una pareja para la obra, ¿sí? Y esa pareja la da el ser, no la escoge uno, no la escoge el instructor o alguien que le diga a uno que esa es su pareja, se la escoge el ser, se la gana uno trabajando, pero trabajando en matar defectos de lujuria, en sacrificarse por la humanidad, pagar karma y estudiar todos los estados de prototipo, o bueno, ya ahorita vamos a profundizar más eso, ¿no? Necesitamos empezar a comprender que la fidelidad, si la estamos practicando en nuestro interior, en la muerte psicológica, pues así mismo se va a ver reflejada en la pareja, ¿sí? En la práctica sexual, ¿sí? Comprender que lo importante es nuestra energía sexual, valorarla, pero por sí mismos. Ahí empezamos a verle verdaderamente el valor a nuestra energía. La otra fuerza es el Espíritu Santo, ¿sí? Acá vamos a comprender que la castidad se refiere a no fornicar. Entonces, la no fornicación. Y no fornicar no quiere decir que hay que caer en el celibato, que es donde una persona siente repudio, rechazo o fastidio o hasta odio por practicar sexo. No se llega hasta ese punto, no debemos llegar a ese punto porque eso es un estado de máxima degeneración sexual. Entonces el objetivo es que una persona pueda empezar a sentir un deseo, un anhelo de practicar suprasexo, pero desde la conciencia, y eso cada uno lo vamos a ir tratando de desarrollar a través de la muerte psicológica. ¿Listos? Cuando hablamos de castidad, pues no fornicamos principalmente en el interior, en los 5 centros. Si yo estoy pensando cosas que no tienen que estar ahí, madre, mátame estos pensamientos. Si yo los sigo dejando que se manifiesten y no los elimino, estoy fornicando en mi plano mental. Si los estados emocionales están de una felicidad, de una tristeza, de un agrado, de un desagrado, de un gusto y un disgusto, de un placer y un dolor, todos esos estados emocionales que estoy sintiendo me están generando una fornicación astral, ¿sí? Entonces termino sintiéndome enamorado por la chica que no es mi pareja y ahí estoy fornicando con ella. Ahí estoy perdiendo mi energía, me estoy identificando y en vez de ser justo, de ser fiel a mi energía y a mi pareja, pues estoy siendo un adúltero emocionalmente con esa persona.
Entonces lo importante es que una persona comprenda el no derramar su energía sexual, ¿sí? Físicamente y mental, emocional e instintiva. Sensaciones de lujuria que hay por montones, larvas, yoes, detalles que hay en todo el sistema nervioso, en la carne, en los huesos, en todo, nervios, ¿sí? Entonces vamos a ver detalladamente lo importante que es matar esos yoes de todo el instinto lujurioso, ese calor carnal que necesitamos sentir normalmente que nos produce un placer, pero cuando ustedes lo empiezan a ver en la meditación van a darse cuenta que detrás de ese placer hay un dolor y ese dolor está produciendo un daño terrible en todo el cuerpo físico, ¿sí? Le daña a uno terriblemente todo el aparato sexual, lo lleva a una impotencia sexual terrible, lo vuelve precoz, le genera un daño en el sistema nervioso, la persona vive en unos estados de nerviosismo, si ustedes pues, en sí mismos los van a estudiar, ¿no? Que es lo importante. Debilidad en todo el cuerpo físico, somos frágiles, emocionales, instintivos, físicamente somos débiles, todo por sacar la energía del cuerpo. Pero si no hay estas tres fuerzas, lo que normalmente en la humanidad podemos ver que es lo que se mueve, son otras tres fuerzas negativas, opuestas, que vienen siendo el desamor, el adulterio y la fornicación. Entonces, con la fuerza, con esas tres fuerzas, ¿sí? Primarias que hay en nuestro interior, de nuestra conciencia misma, buscamos llegar al Kundalini, que es nuestra misma Madre Divina, que es ese fuego sagrado, que es el fuego victorioso que sube por la columna vertebral, ¿sí? Si nosotros no trabajamos estas tres fuerzas y caemos en desamor, en adulterio, en fornicación, lo que vamos es alimentar la bestia. ¿Y qué es la bestia? El ego. O sea que el ego nació, se creó de la fornicación. Si nosotros seguimos fornicando, principalmente en el plano físico, sacando la energía del cuerpo en la eyaculación, en el orgasmo o de pronto hasta en la misma masturbación, la persona empieza a alimentar más sus yoes, crea más defectos psicológicos, ¿sí? Si está matando yoes y sigue fornicando, revive defectos psicológicos. Entonces no hay un avance porque la persona no ha comprendido que es importante, no hemos comprendido, que hay que matar todo lo que viene siendo la fornicación. Entonces aquí empiezan ya los detalles, los diversos yoes que alimentan principalmente la fornicación, ¿sí? Si nosotros no matamos el defecto de la fornicación en los 5 centros, pero principalmente en toda la parte instintiva que hay, ¿sí? Unas sensaciones que quieren sacar el semen, varón y mujer, que quieren llegar a ese orgasmo, esa eyaculación, quieren sentir el placer de la debilidad física, emocional y mental que se produce cuando se llega a esos estados, ¿sí? Entonces seguimos alimentando el ego y tarde o temprano llegamos a despertar el punto activador, que es esa cola satánica que todos tenemos, y que ese punto activador viene siendo ese fuego invertido que alimenta los mundos infiernos del hombre, del humanoide. Nosotros vamos a despertar en el mal si seguimos fornicando. Tarde o temprano la humanidad va a tener un conocimiento, pero al no sacrificar sus instintos placenteros de lujuria, ¿sí? Sus estados carnales de violencia sexual, pues vamos a seguir alimentando todo esto y tarde o temprano esto ya se termina convirtiendo en la brujería. Entonces ya sabemos que varias conferencias nos enseñan, ¿sí?, que cuando uno le explica en la práctica sexual el poder que tiene nuestra energía sexual, hay dos decisiones, hay dos caminos. O se convierte en un ángel o se convierte en un demonio, ¿sí? Para convertirse en un ángel hay que trabajar por matar todo el instinto, principalmente de fornicación, masturbación, orgasmo, eyaculación, todas las formas de sacar la energía del cuerpo donde hayamos practicado. Todo eso se debe meditar detalladamente y matar todo, porque es que esa es la única manera en la que saquemos el fuego que está atrapado en cada diablito, cada demonio, como lo quiera llamar cada uno, y que si nosotros no hacemos el trabajo, pues nos termina consumiendo el mismo efecto y nos lleva rápidamente a lo que es la involución. Entonces, la humanidad en estos instantes, algunos desean despertar, y la única forma de despertar conscientemente es dejando de fornicar,
trabajando los tres factores y empezar a trabajar de defectos de todo tipo y principalmente los yoes de la lujuria. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión ahorita, una práctica pequeña, y vamos a ver varios defectos que se alimentan y que hemos creado y que son urgentes de trabajar, ¿sí? Porque si nosotros no matamos la lujuria, no vamos a purificar las aguas, no vamos a blanquear el latón, no vamos a equilibrar los centros porque se sigue en desequilibrio, ¿sí? Porque se siguen creando más defectos, se reviven los defectos, entonces no hay objetividad. El punto es dejar de fornicar y no es llegar a practicar el suprasexo y no fornicar. ¿A qué me refiero? Que si yo no mato los instintos salvajes que tengo en mi interior y voy y practico suprasexo, pero no fornico, o sea, me reprimo, ¿sí? Me reprimo sexualmente, o sea, retengo, puede que esté apriete los esfínteres, entonces ahí estoy haciendo una práctica de magia negra, de brujería, porque lo que yo quiero buscar es purificar la práctica sexual. No es deleitarme con la lujuria y querer hacer un trabajo sobre la conciencia y al mismo tiempo alimentar los yoes. Pues no tiene una objetividad, ¿sí? El punto es que realmente si uno anhela conectarse con su ser, si uno verdaderamente quiere hacer el trabajo del ser, pues uno debe sacrificar muchas cosas que creía que eran placenteras, que creían que eran la felicidad, pero cuando empezamos a meditar profundamente en estos defectos, vemos la cruda realidad que solamente nos genera un dolor terrible, ¿sí? En todo, física, emocional, instintiva, motriz y sexual. Y eso cada uno le empieza a reflexionar, a ver en sus prácticas. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunos detalles, ahora sí, de todo esto. Como les explicaba entonces, es importante que podamos ver cuándo inició la fornicación. Entonces con esta pregunta o con esta parte reflexiva, vamos a ver cuándo fue que iniciamos nuestro proceso de sacar la energía del cuerpo, de fornicación, ¿sí? Entonces, pueden haber muchas formas. Una de ellas puede haber sido por la masturbación. Entonces, hay un defecto, la masturbación. Pero este defecto, ahora, ¿cómo inició? Entonces, me voy a dar de cuenta que de pronto, en algún momento, alguien o yo mismo busqué y vi pornografía. Bueno, entonces aquí viene un defecto de la pornografía que debo también profundizar para matar, porque eso está alimentando la masturbación, y si yo no mato el defecto de la masturbación, yo voy a seguir fornicando, entonces voy a seguir sacando la energía. Pero hay otro punto, hay defectos donde nosotros practicamos el sexo en vagina, ¿sí? Cuando tuvimos una pareja, hombre o mujer, ¿sí? Puede ser cualquiera, entonces si nosotros llegamos al orgasmo, a la eyaculación en una práctica de infrasexo, entonces la persona ahí va a tener mucho material para trabajar. Es solo reflexionar, es meditar, ¿sí? Reconstruye la escena sin identificarse. Va a ver de observador a observado, ¿sí? Y va a reconstruir de a poquito la escena para no sentir otra vez el placer o la lujuria otra vez encima, no. Entonces, digamos, va a empezar a ver de a poquitos qué sucedió. Entonces, yo le dije esto para, no sé, para generarle una motivación sexual. Listo, hay un detalle motriz. Entonces, madre, mátame este yo. Listo. Pero yo sentí como un gusto cuando vi a esa mujer o a ese varón y por eso le hablé. Hay otro detalle. Madre, mátame este yo. Pero yo cuando estaba ya a punto de empezar a practicar el intrasexo, yo le hice tal cosa o tal otra. Pensé esto y pensé lo otro. Sentí esto y sentí lo otro. Madre, mátame este yo. Me voy a dar de cuenta que inclusivemente si me concentro muy bien, voy a ver las sensaciones que hay en el aparato sexual que conducen a todo el cuerpo físico. Es como un cableado que hay en el cuerpo. Entonces, al momento de que solamente se dio la unión sexual, ¿sí? Un roce en el aparato, en el falo, un ejemplo, un varón, solamente con el roce ya se sintió una vibración por todo el cuerpo y todo eso son yoes que deben morir. Si yo siento que desde aquí del dedo hasta el aparato sexual hay una sensación de un corrientazo, yo voy a imaginarme, mientras le pido a mi Madre Divina, Madre, mátame este yo y quemo todo este fuego
me imagino todo ese arbelío. Y si sigue, le sigo pidiendo muerto, madre, mátame este yo, y quemo todo eso, me imagino el fuego, cómo consume toda esa sensación, todo ese corrientazo que vi. Y otra vez, madre, mátame este yo, y le doy. Y me concentro por ver más detalladamente hasta que me doy cuenta que por aquí en la cabeza, que por aquí en el pecho, en el abdomen, en las piernas, en los dedos de las manos, en todo. Hasta en las partes donde usted no se imagina. Pero es porque realmente nosotros estamos llenos de larvas, yoes, instintos, ¿sí?, lujuriosos, que buscan siempre, solamente con el mínimo excitación, ya llegar al orgasmo, a la eyaculación, por la misma daño al aparato que le hemos generado. Otra forma es las poluciones. Entonces, cuando nosotros vemos esas poluciones, es por un deseo reprimido de fornicación. Cuando nosotros vemos en la calle hay muchas impresiones, 5 sentidos que percibimos como si fueran reales las cosas. Entonces cuando vemos a una mujer, la percibimos y vemos que esa mujer está muy buena, ¿sí?, entre comillas, porque físicamente es nuestro prototipo, nos produce un placer y un gusto, un deleite. A nosotros no querer o reprimir ese deseo de ir a fornicar con la muchacha, con el varón, lo que sucede es que internamente en nuestro pensamiento pueden haber pensamientos de cómo íbamos a estar con ella, de lo que haría con ella, de qué posición, aquí, por allá, en fin, ¿sí?, sin ponerle tanta imaginación a esto. La emoción también pudo estar alterado con ese gusto, ese deleite, ese placer de seguir mirándola, ni siquiera me negaba, solamente quedaba ahí. Ya hay unos detalles que se alimentaron, que quedaron reprimidos y que en la noche, ¿sí?, aparezco en el astral, en el mundo de los sueños, aparece la muchacha y termino fornicando con ella. Y en el físico saco la energía del cuerpo. O sea, llego al orgasmo o a la eyaculación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no trabajé las impresiones, porque me identifiqué con un cuerpo, con una forma, también con otras cosas, pero todos esos detallitos alimentaron ese efecto que volvió y sacó la energía y que volvió y revivió yoes y me generó otra vez un estado de pesadez y debilidad. Entonces lo importante es trabajar todos esos detalles, cada uno lo va a estudiar en sí mismo. Cuando nos damos de cuenta, toda la fornicación siempre va a conducir a la brujería, porque nosotros al final de cuentas somos magos negros en nuestro interior, tenemos yoes muy perversos, muy pesados, que cada uno va a empezar a ver por sí mismo. Todo este trabajo siempre lo va a dirigir el Padre y la Madre Divina de cada uno de nosotros. Acá lo que nos da esta conferencia son pautas, son detalles, son puntos para empezar a trabajar, y la que va a orientar todo ese trabajo van a ser la Madre Divina y el Padre Interior. Entonces, cuando en el astral me muestran cómo yo estoy por allá adulterando con alguien, o veo a alguien adulterando, entonces ahí está, debo trabajar ese detalle, debo verlo en mí, cómo estoy adulterando emocional, instintiva, sexual, mental o motriz. En esos 5 centros debo estudiarlo en mí y matar esos detalles para poder llegar a un estado de fidelidad, empezar a purificar las aguas. Si no, sigo viendo esos ríos negros oliendo a picho, porque así es como estamos nosotros verdaderamente, estamos en un estado de oscuridad, y toda la oscuridad la produce el ego, son los yoes en sí, y lo importante es trabajarlos. Si no los matamos, nos matan a nosotros. Si no trabajamos la lujuria, pues seguiríamos autoengañándonos, porque no vamos a ganar la pareja. Si hay pareja, no vamos a crear los cuerpos, porque con cuerpos se necesita castidad, se necesita una fuerza revolucionaria casta, donde la persona no fornica, pero como no somos castos, somos fornicarios. Entonces todo lo que nosotros lleguemos a crear, pues sería puro ego, y empezaríamos a despertar en el mal. Lo punto y el objetivo de esto es, vamos a primero a purificar nuestras aguas, ¿sí? Podríamos llegar a ese sexo normal, que es la reproducción de la especie sin fornicar, pero debemos ir más allá, que es ir a la práctica del suprasexo, que es el sexo de los dioses, donde se regeneran y se crean los cuerpos, los hijos de la luz, los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Pero necesitamos un nivel grande de castidad. Si no hay castidad, no hay fuego. Si no hay fuego, no hay nada de esto, no hay avances, no hay cuerpos ni siquiera. No hay fuerza, porque no hay fuego.
Y principalmente no hay pareja porque no hay un nivel que uno esté brindando. Y el infrasexo es todo lo que nosotros practicamos de estados de homosexualismo, lesbianismo, prácticas de sexo oral, sexo anal, todo lo que ustedes ven en la humanidad, necrofilia, pedofilia, zoofilia, todo eso hay que estudiarlo en uno, pero antes de todo, cada uno va a estudiar lo que sabe que es urgente trabajar sobre sí mismo en detalles o defectos de lujuria, cómo fornicó, cómo llegó a la eyaculación, al orgasmo, los defectos que sabe que se han manifestado y que buscan sacar la energía y que, como les digo, el padre y la madre de ustedes les orienta todo ese trabajo, les enseñan y les muestran qué es, póngase a trabajar esto, el alcohol, las drogas, la fiesta, esto, lo otro, el baile, la música, todo eso lo llega a la fornicación y eso usted lo va a estudiar por sí mismo y porque se lo van a enseñar a usted para que lo trabaje, pero hay que tener una iniciativa propia donde uno va a estudiar lo que ya sabe que debe trabajar. No es muy complejo, uno ya sabe que sí, yo practiqué sexualidad con una persona y tal esto, y hice esto y aquello y listo, ahí tiene para meditar. Lo importante es no identificarse, no justifique el defecto, no se identifique, ¿sí? Porque si me identifico pierdo toda la energía otra vez y vuelvo y fornico. Lo importante es ser muy objetivos con esto. Detalles, hay muchos. Las formas en las que nosotros adulteramos, en las que nosotros provocamos o nos dejamos provocar, ¿sí? En la que nosotros coqueteamos, en las formas en las que nosotros mismos buscamos tener como ese dominio sobre la pareja, o obligarnos, o obligar a la pareja a hacer ese trabajo sexual. No, esto cada uno lo va a estudiar muy profundamente. Lo importante es matar la lujuria en todos los detalles y vamos a verlo principalmente en el instinto. Entonces, bueno, vamos ahora sí a la práctica, una práctica de unos 10 minuticos, yo creo, para no extenderme mucho con esto, con este tema. Entonces espero que a ustedes y a mí nos pueda servir. Lo importante que es esto, comprender que si seguimos fornicando o no dejamos de fornicar, no dejamos de sacar la energía, pues no podríamos hacer un avance verdadero y pues hay que matar los yoes que buscan fornicar, porque si no los matamos, pues nos reprimimos y vamos tarde o temprano a despertar en el mal. ¿Listos? Bien. Entonces, pasos para la meditación en el instinto. Normalmente lo que nos enseñan es conjuraciones, que es bueno para protegernos. Belilín, círculo mágico. Segundo paso, petición al padre y la madre, asistencia. Al padre y a la madre divina. Tercer paso, una relajación. En este caso vamos a omitir la relajación, pero vamos a ponerla acá para que ustedes tengan claro acá los pasos completos, normalmente, ¿no? Cuarto paso, escogemos el defecto psicológico. Entonces, un ejemplo, que yo voy a estudiar el de la masturbación, es un ejemplo. Que yo voy a estudiar el de las poluciones, es un ejemplo. Que yo voy a estudiar la vez que estuve con fulanita, con fulanito, y a ver qué pasó. Listo, ya escogió el defecto, entonces escogemos el yo, y ahí mismo la escena vivida de ese efecto. Sí, la escena donde ese efecto se movió y se manifestó. ¿Qué vamos a ver? Cómo pensó, cómo sintió, cómo deseó, cómo se activó el instinto y cómo habló o obró. Detallitos que voy viendo, por muy pequeños que sean, madre, mátame este efecto. Ya. No es complejo, no es tan duro esto, ¿listos? Observamos, comprendemos y eliminamos. Con la madre interna, la madre divina. Antes de esto, de iniciar ya la práctica, también es importante ver esos dos detalles que se me iba escapando de lo que nos produce una potencia y una impotencia sexual. Lo que nosotros buscamos con trabajar la lujuria es lograr una potencia sexual que nos sirva para esta montaña, para esta primera montaña, pero pues antes de iniciar la primera montaña necesitamos fuego. Y antes de necesitar el fuego necesitamos un equilibrio de centros. Todo va en conjunto. Pero
hay que estudiar tanto la potencia y la impotencia. Entonces, un ejemplo de la potencia es, ¿qué me genera la potencia a mí? Uy, la chica cuando está en tal posición, eso debe morir. Madre, mátame esta emoción, este pensamiento, este deseo de ver a la chica así. Pero yo lo reflexiono en mí, ¿sí? No, ¿qué más me genera potencia? La cara de esta muchacha, el cuerpo de esta chica. Que me hablen así, que me hagan así, que haga esto, que haga aquello. Eso tiene que morir. Porque eso me está llevando una potencia de lujuria, ¿sí? No es de la conciencia. No me sirve, madre, mátame este yo. Pero ¿qué me genera impotencia? No, que es que esta muchacha está muy viejita. No, madre, mátame este yo, ¿sí? ¿Qué más me genera potencia? No, que es que esta muchacha o esta persona o este varón no tiene potencia sexual todavía, es muy, muy débil, ¿sí? Ah, listo, madre, mátame este yo, porque yo voy a matar los dos extremos, los dos polos del defecto, el positivo y el negativo, para llegar a una comprensión, a ese estado de equilibrio donde tengo la potencia de mi conciencia, la potencia sexual, el anhelo, el deseo de practicar sexo, pero para crear los cuerpos. No es más, ¿sí? No hay un estado de lujuria, pero hay que trabajar muerte. Si no hay muerte, pues podemos hablar de todo esto, pero no nos va a funcionar. Bien, entonces, ¿qué detalles de impotencia? Ese fastidio, ese desagrava la práctica del sexo, ya no tener como el anhelo y estar con la pareja, ¿sí? Esos detalles de homosexualismo, esos detalles de lesbianismo, esos detalles ya de celibato, donde la persona ya ni siquiera anhela practicar sexo, porque ya está en un estado de impotencia fuerte, en todo sentido, emocional, instintiva, sexual, físicamente también. Entonces es importante volver a llegar al deseo, al anhelo sexual, ¿sí? De practicar supersexo. Entonces necesitamos trabajar entonces potencia de los yoes de la lujuria y la impotencia de los yoes de la lujuria. Cada uno ya lo va a estudiar por sí mismo, va a ver qué es lo que le genera ese deseo a practicar sexo, o mejor dicho, infrasexo, y qué es lo que lo aleja, como que le genera un tedio a practicar la sexualidad, ¿sí? Esos dos aspectos cada uno lo va a estudiar también. Y bien, vamos a hacer entonces una práctica de 10 minuticos para no extendernos mucho. Vamos entonces acá a acomodarnos un poquito en este lugar. Miramos cómo nos acomodamos. Ah, pues yo lo voy a hacer acá, no hay problema. Voy a traer el cronómetro. Bien, entonces vamos a hacer las de 2 minuticos. Perdón, de 5 minutos. Entonces, una parte de 5 minutos y después otra de 5 minutos. Para no ser tan. Que no nos presionen los dioses. Algunos, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner acá el tiempo. Ya sabemos, vamos a iniciar primero con lo que es el Belin, el círculo mágico. Pues hacemos nuestra petición. Y después ya hacemos lo que es elegir el defecto. Si lo pueden ir eligiendo ya, perfecto. Si eligen la escena que van a estudiar, también es muy bueno. Y vamos a empezar a ver detallitos, qué sentí emocionalmente, qué pensé, hasta llegar al punto de qué había en mi instinto. Físicamente, qué sentí cuando llegué a la penetración, no sé, cuando llegué a la masturbación, cuando, no sé, cuando de pronto tuve una polución, cuando vi a una chica y se me activó el aparato sexual, o a un varón y se activó la parte de sí, eso también lo voy a ver en sensaciones, hasta dónde va, todo lo voy a recorrer y todo lo que vaya viendo lo voy quemando. Si la sensación es de aquí a acá y persiste, pues madre, mátame este yo y quemo y quemo y quemo y sigo pidiendo hasta que ya no tenga nada, hasta que ya la sensación se debilite y llega un punto en el que ya no la siento, ya no se activa porque ya se murió. Pero hay muchos defectos, hay muchos yoes que están alimentando esa sola sensación. ¿Listos? Bien, ya habiendo explicado así, vamos a iniciar con el Belin. Belin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti,
El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Beilunin, Beilunin, Beilunin. Beilunin, Beilunin, Beilunin. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Beilunin, Beilunin, Beilunin. Beilunin, Beilunin, Beilunin. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Beilunin, Beilunin, Beilunin. Vamos con el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo, trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, para así hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salid y trabajad por el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Muy bien. En este momento vamos a hacer una petición al Padre y la Madre, cada uno con sus palabras, se dirige a sus padres internos y pide lo que necesita pedir para estas prácticas pequeñas de meditación. Muy bien, entonces ya habiendo hecho la petición, vamos a iniciar con los primeros 5 minutos estudiando esa escena. Entonces les comento otra vez. La escena que escogí voy a tratar de recordarla de a poquitos, de a poquito, la voy reconstruyendo. Cuando se activa el instinto, si se alborota el instinto, antes de que se alborote el instinto, entonces veo que sentí una excitación en alguna parte. Ahí dejo de recordar la escena y me pongo a matar esa sensación. Si hay una emoción ahí donde hay un gusto o hay un desagrado, un disgusto, ¿sí? Mato la emoción, mato el instinto y sigo observando la escena. Ya cuando esté calmado otra vez todo, reconstruyo nuevamente la escena de a poquitos, de a poquitos. El objetivo es no identificarme para no volver a perder la energía, porque lo que yo voy a hacer es sacrificar esos defectos. Bien, vamos a iniciar esos 5 minutos. Ya.
bien. Van a esos primeros 5 minutos. Nuevamente, seguimos ahí concentrados, muy concentrados en la escena, en el detalle, en la petición a la Madre Divina, para cada efecto. Vamos a nuevamente iniciar otros 5 minutos. Ya.
Muy bien, compañeros. Pues ahí, en esos últimos 5 minuticos, vamos a dar gracias al Padre y la Madre por la asistencia en esta práctica pequeña y en esta, pues, tratar de reflexionar un poco en esto. Para complementar, realmente esta es la forma en la que una persona, todos, tanto ustedes como yo, podríamos empezar a hacer un trabajo más serio, más sincero, más consciente, porque si no trabajamos la lujuria, si no matamos los yoes principalmente, pues no hay equilibrio, no habrá jamás esa fuerza del fuego, ese kundalini, porque solamente se sintetiza cuando hay una actividad de castidad. Si no hay castidad, pues estamos perdidos. Pero para eso hay que matar todo el instinto lujurioso, emocional y mental de fornicación, ¿sí? De querer sacar la energía del cuerpo. Y listos, muchas gracias. Ahora sí, ¿qué comentarios? Ay, espera, por acá. Ah, caramba, que la pregunta es un poquito larga que no se alcanza a ver. Solo alcanzo a leer desde siguiente nivel, más abajo de la homosexualidad, defectos tan pesados como este, como lo son ya los zoofilios, lo mismo la necrofilia y todas las cosas que se ven hoy en día, requieren otro tipo de trabajo o este es el mismo para todos. La ley divina manda a estas personas con ese karma de nacimiento o son casas vacías, todavía tienen algún chance de regeneración. ¿Qué pasa cuando decididamente la persona ya no quiere cambiar? ¿Qué hace su ser espiritual? Pues es un trabajo muy íntimo de cada uno. Acá lo que podemos hacer nosotros es cambiar nosotros mismos, reflexionar sobre nuestros propios defectos. Al ver nosotros que las demás son homosexuales, son prostitutas, prostitutos, son pedófilos, no sé, violentos sexuales, lo más importante es comprender que eso que está afuera está en mi interior, que en algún punto tengo que estudiarlo. Si no me toca estudiarlo aún es porque no lo tengo activo todavía. Pero llega un punto en el que el ser le dice a uno, vea, usted tiene este defecto, no sé, homosexual, trabájelo. Vea los detalles, porque ahí donde está ese detalle, ese defecto, le va a impedir tener una buena relación con la pareja, tener un deseo sexual hacia la pareja, hacia la práctica sexual, más que todo, ¿no? Sí, o sea, ahí es donde uno empieza a ver que urgentemente es importante ver lo que el ser le muestra a uno, lo que le enseña a trabajar a uno. Realmente ya otras cosas como poder investigar todo esto que tú me estás preguntando sería muy bueno, tanto para ti como para mí, si lo podemos lograr investigar, pues ya tenemos la respuesta directamente de la conciencia del ser. Entonces, de lo poco que yo puedo responderte ahí, es que el objetivo de todo lo que nos sucede a nosotros es que siempre veamos que lo que está afuera está dentro, para comprender y eliminar eso y darnos de cuenta del por qué esa persona está ahí. Puede ser que cuando yo elimino mi efecto no sé, un ejemplo, del alcoholismo, pues ya voy a comprender por qué esa persona también ha caído en el alcoholismo, cómo cayó, porque puede que hasta la conciencia me lo enseñe, pero pues ya eso para cada uno, ¿listos? Entonces, compañeros, muchísimas gracias ahora sí. Gracias al compañero con sus aportes, con sus preguntitas. Ya espero que estaremos compartiendo en la página para la siguiente conferencia y también si podemos realizar una práctica pequeña para poder llevarlo más a la práctica y comprenderlo un poco más, que sería lo importante. ¿Listos? Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.